Pazo. Gallego tenías que ser, ¿no? De rango abolengo. Paz. Yo creo que estoy emparentado con la Casa Real y todo. Pero es Pazo, ¿has dicho? Sí, Pazos. de palacios, como palacios. Vamos, que tú de Galicia no te vas por No, ningún soy lado. estigmatizado. Es de los 8 apellidos gallegos. Es verdad. Manuel, precisamente durante estos días se ha hablado mucho no de Galicia, sino de la India, de esa cepa, la cepa india. Porcentualmente, han muerto muchas personas en la India, están muriendo muchas personas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Seguramente no son tantas en porcentaje, insisto, en porcentaje. Y evidentemente hay un sistema de conteo allí muy complicado, los sistemas de sanidad y de logística son muy complicados y muy difíciles en la India, no sabremos la cifra, pero lo que sí sabemos es que hay una relación entre los mitos, las creencias y esa cepa, la cepa india de la que tanto se está hablando, que ojo, es importante decirlo, ya se sabe, ya hay información que habla que las vacunas son seguras también contra la cepa india. Claro, pero a mí de esta historia la reflexión que me ha producido es cómo a veces tenemos que enfrentarnos al dilema de que hasta qué punto las creencias son inofensivas. Porque estas imágenes que hemos visto en los informativos estos días de los montones de cadáveres quemándose en las calles porque ya no saben qué hacer con ellos, tiene su origen en buena medida en un tránsito astrológico. Es que cada 12 años Júpiter transita por la constelación de Acuario y eso hace que se produzca en el mes de abril la celebración en la India del festival de Kumbh Mela. Al principio si os acordáis, cuando comenzó toda esta pesadilla hace ya más de un año, comentamos cómo se habían producido focos, especialmente de contagio, en Corea, por ejemplo, en iglesias cristianas, en que se seguían reuniendo sin respetar las medidas de seguridad los creyentes. Aquí en España hubo varios casos en iglesias evangélicas también, en que a pesar del confinamiento que se había ordenado por parte del gobierno, pues la gente seguía acudiendo porque confiaban más en la gracia de Dios que en los consejos de la Organización Mundial de la Salud o en las órdenes del gobierno. Pues esto es lo que ha ocurrido ahora. En esta festividad especialmente importante, en una ciudad que se llama Haridwar, que está a unos 200 kilómetros más o menos al norte de Nueva Delhi y por la que fluye el río sagrado del Ganges, decenas de millones, dicen las informaciones, de peregrinos hinduistas creían que en este caso eran Vishnu, Shiva o Krishna las deidades que les iban a proteger contra el COVID si se bañaban en las aguas del Ganges, del sagrado Ganges, que es algo que ocurre a lo largo de toda la India y también en algunos de yo lo he visto en algunos de sus afluentes ya en el Nepal. Bueno, pues como en esta edición de este festival de Kumbh Mela, digamos que la creencia generalizada es que sumergirse en el Ganges les iba a hacer inmunes al COVID-19, se produjo un efecto de contagio multiplicado por esa masificación de peregrinos que ha producido que se disparasen las cifras de tanto de contagios como de fallecidos por el COVID de una forma desproporcionada en un país con tanta población. El viernes pasado el Ministerio de Salud de la India confirmaba casi 400.000 casos de COVID y casi 3.500 muertes en un solo día, algo que se iba produciendo en los días sucesivos. Y aunque ya hay... Ojo, que es importante decirlo, también tenemos que hacer la comparación, por ejemplo, son muchas menos porcentualmente de las que existieron en Francia, en Italia, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, durante los peores momentos de la pandemia. Numéricamente no, porque evidentemente la población es menor, pero porcentualmente en Occidente el dios en dinero causó más víctimas,
Hombre, estamos hablando del segundo país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones por eso. De personas, y que haya 18 millones de infectados por coronavirus. Bueno, pues porcentualmente puede ser lo que tú quieras, pero sigue siendo una barbaridad. Sobre todo, que es lo que a mí me invita a reflexionar sobre este tema, porque una cuestión religiosa, una cuestión de creencias, favorezca este tipo de contagios, que es algo que ya ocurrió en su época con el cólera, y que está recogido incluso en las crónicas de Alejandro Magno, cuando se producían contagios masivos precisamente por la celebración de este mismo festival al que acudían millones de peregrinos para bañarse en las aguas del Ganges. O sea que tanto lo que ocurrió en Corea, como lo que ocurrió en España, como lo que está ocurriendo en las Indias, como la peregrinación a la Meca, que también en su momento multiplicó los casos de contagio, debería hacernos, supongo, reflexionar sobre este enfrentamiento entre la libertad de creencias, entre la libertad religiosa, que por supuesto es sagrada, pero que en estos momentos puede favorecer este tipo de situaciones, que además, según la principal preocupación de la OMS, es que el problema no se limita a la India. Como ya hemos visto a lo largo de toda esta pandemia, es que lo que ocurre en un lugar determinado puede terminar exportándose a otros países y terminar afectándonos a todos. Y además, cuando se habla ya de estas nuevas cepas, en el caso de India es especialmente complicado, porque digamos que el metabolismo de los hindúes que llegan a desarrollar sus propias defensas por el mero hecho de bañarse en el Ganges, que por muy sagrado que sea, es un río absolutamente contaminado. Es como bañarte y lavarte los dientes en una alcantarilla. O sea, es terrorífico, porque los muertos se echan al río, los animales muertos se echan al río. Bueno, es una cosa terrorífica, ¿no? Eso puede provocar nuevas mutaciones, nuevas cepas, que es lo que en este momento está inquietando especialmente a los científicos. De todas formas, también hay que pensar que, para que la gente no se asuste mucho, que la palabra mutación tiene un efecto negativo tremendo. Es decir, el virus cuando más se muta, más se extiende, pero a la vez más débil es. Con lo cual, bueno, pues las mutaciones no son necesariamente malas, pero la relación entre las creencias y en este caso las epidemias, ¿quién nos recuerda esas imágenes? Hay cuadros que se hicieron en la Edad Media, con los virus que existían. Se atribuía a la influencia del diablo sobre la Tierra. En ese momento era sobre la vieja Europa. Fue el momento más cercano que tuvimos al fin de la historia de la humanidad, del fin de la humanidad, porque murieron 1 de cada 3 o de cada 4 personas en la vieja Europa como consecuencia de la epidemia y de la pandemia, que se atribuía en ese momento a una influencia no de las creencias, bueno, en cierto modo de las creencias también era porque se atribuían a la influencia del demonio sobre la Tierra. Claro, pero también es lógico cuando no conoces el origen biológico, médico o genético de las enfermedades, pero la reacción inmediata desde ayer por parte del gobierno hindú fue acelerar el proceso de vacunación. Desde ayer ya se vacuna indiscriminadamente a todos los ciudadanos de India, independientemente de sus edades. Claro. Antes solamente se estaba vacunando a los trabajadores de primera necesidad y a las personas mayores de 45 años, pero claro, el problema es que en India hay una carencia de infraestructuras, un porcentaje altísimo de la población no tiene ni siquiera internet como para comunicarle dónde pueden vacunarse, a dónde tienen que acudir, así que se trata de un problema realmente delicado. Hay un vínculo entre las creencias, entre los mitos, entre la religión y la cepa india. Esa información hay que... Durante toda esta semana se ha hablado mucho de esa cepa india en relación al coronavirus, y también tiene esa vertiente mágica, esa vertiente mistérica que tocamos aquí en La Rosa de los Vientos, que ahora os habla de una nueva aplicación que existe, Juanjo Rosa, que existe para nada más y nada menos que alucinar. O sea, ¿cómo se hace una aplicación para hacer lo que ya hacemos? Pero bueno... Sí, no, pero bueno, aquí es de otra manera. Es una aplicación que se llama Luminate,
Ahora de momento, bueno, es gratuita en parte. Luego, si quieres experiencias más intensas, tienes que pagar, como siempre. La puedes descargar en el móvil. Y bueno, a mí me ha parecido, yo la he probado, a mí me ha parecido bastante interesante, por lo menos tiene unos efectos curiosos. Y consiste en lo siguiente: tiene una parte que es más o menos conocida, que es, bueno, esto lo podemos ver prácticamente en un montón de vídeos que hay en YouTube, que es simplemente que tú te descargas la aplicación utiliza una doble mecánica. Por un lado, utiliza una música, una melodía, para tratar de inducir un estado alterado de conciencia, un estado especial de conciencia, pero hasta aquí es más o menos lo mismo que podemos tener en muchísimos vídeos que hay de meditación o de relajación que hay en YouTube, que tratan de utilizar las imágenes con una música que la acompaña. Pero la diferencia está en que el segundo mecanismo que utiliza esta aplicación es la linterna del móvil. Esta es la novedad. Entonces, lo que está haciendo es tratar de combinar el sonido, la música, con una serie de destellos luminosos. Por tanto, cuando tú tienes que utilizar el móvil, lo que tienes que hacer es girarlo, es decir, poner frente al rostro la linterna del móvil, porque lo que vas a hacer es tener que cerrar los ojos y, a partir de que tú la pones en marcha, empieza a combinar la melodía con una serie de destellos con esa linterna. O sea, que la luz va al ritmo de la música. Bueno, no necesariamente al ritmo. Es decir, no es como una discoteca, que esto sí que es el mismo efecto estroboscópico. Sí, claro. Es que eso estaba pensando yo. Ya que están cerradas las discotecas y no se puede ir a ellas, como consecuencia del toque de queda, de las restricciones que existen, entonces hay una aplicación móvil para que, sin salir de casa, flipemos. Claro. Te montes la fiesta en la habitación. Pero bueno, es un efecto estroboscópico. Ellos te lo dicen claramente. Además, tú para utilizar la aplicación tienes que pasar un chequeo de seguridad, donde dices pues que en principio no tienes ninguna predisposición o no eres epiléptico, donde renuncias, digamos, a toda responsabilidad, o a denunciar o a pedir toda responsabilidad sobre la aplicación, etcétera, etcétera. Y luego también ellos te dicen, esto lo han hecho unos ingenieros británicos, te dicen que esto está testeado, ha sido probado por la Universidad de Sussex. El año pasado, bueno, en 2019 ya estuvieron trabajando con estudiantes, con un grupo de 19 estudiantes, a los cuales... Había cola para hacer voluntarios, ¿no? Para probar la aplicación. Claro, ellos lo que te dicen es que vas a flipar lo mismo que con el LSD, pero te ahorras el tener que gastarte el dinero en el LSD y todo lo que eso supone. Ellos lo que comentan, y de hecho esto ha estado revisado por determinados expertos que hay de equipos que hay de investigación de ciencias psicodélicas, donde tratan de ver precisamente estos efectos psicodélicos que hay sobre la conciencia. Y en principio, hay expertos en eso. Claro, bueno, ahora mismo hay todo un campo de desarrollo de estudios de psicodélicos, induciendo estados alterados de conciencia. Bueno, aquí también lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo, con drogas, tratando de que no generen efectos adictivos o no generen efectos dañinos y supongan un sistema de mejoramiento neuronal, de ayudar a determinados estados también anímicos. Incluso con el Alzheimer se ha utilizado la terapia estroboscópica. O sea que hay muchísimas aplicaciones. Lo que se trata es de eliminar los efectos perniciosos y quedarnos con los efectos activos y positivos, ¿no? En eso se está trabajando. Entonces, bueno, la aplicación, como digo, se puede descargar, se puede probar. Yo la he estado probando. Cuenta tu experiencia. Pues bueno, hay una versión hay como tres posibilidades, tres estados que te induce en la versión gratuita, yo todavía no he pagado por nada más, no me he hecho todavía demasiado adicto al tema. Entonces la versión que he probado es una sesión de 5 minutos y la verdad es que es curiosa. Una vez que pasas, como digo, este chequeo, donde, bueno, ya digo que tienes que renunciar a todo este tipo de responsabilidad y tal. Luego, lo que hay en esta versión es, a través de unas instrucciones, de momento solo en inglés, te va tratando de inducir un estado de relajación, te va diciendo cómo tienes que colocar el móvil, que lo tienes que colocar pues como a unos 15, 20 centímetros delante de la cara, cierras los ojos, te relajas, y entonces, claro, empieza a sonar una melodía, y luego el teléfono empieza a lanzar destellos con la linterna, que van variando en intensidad, varía también un poco el cromatismo, y luego también la secuencia, el intervalo. Entonces, los párpados funcionan como si fuera una especie, claro, de pantalla de cine. Y yo al principio
sí que me he sentido como un cierto desconcierto, como que la pupila me iba hacia un montón de sitios, como que trataba de buscar cuáles eran las fuentes de esas proyecciones que se estaban dando en mis párpados, pero luego ya ha habido un momento en el que ya me he relajado y ya digamos que la pupila se ha quedado fija y he empezado ya a disfrutar. Y la sensación era como una especie como de caleidoscopio, donde se iban viendo puntos o figuras incluso, yo he creído ver, aquí ya también funciona un poco, imagino, la imaginación, pero he visto espirales, he visto figuras así como fractales, he visto figuras geométricas en blanco y negro, también a veces en rojo, en diferentes colores así un poco, que tampoco he mirado si la linterna, imagino que también lanzaría destellos de color rojo, imagino, no sé si el móvil lo permite, pero vamos, yo sí que los he visto. Y bueno, la experiencia la verdad es que ha sido agradable, como he dicho, son 5 minutos, ha estado bien, la música era relajante, y luego he estado viendo por internet otras experiencias y de gente que lo ha estado comentando, y ha habido algunos que sí que en casos más amplios, de sesiones de 20-25 minutos, sí que han llegado a tener, ha habido un momento en el que ya se separaban de lo que eran los destellos, de las imágenes geométricas, de ese caleidoscopio un poco que se proyectaba en los párpados, y ya empezaban incluso a meterse en historias personales, o sea, casi como sueños, donde veían personas o conocidos o situaciones, y se abandonaban ya un poco en todo lo que era una auténtica alucinación, ¿no? Y luego ha habido algunos que incluso lo han probado porque recomiendan que cuando te pongas ese tipo de sesiones con el Luminate, no tomes alcohol, no fumas, es decir, no consumas otro tipo de drogas. Y ha habido alguno que ha probado, incluso tomando cerveza antes para ver qué efecto tenía. Y bueno, ellos dicen que incluso lo que han sentido es mayor relajación e incluso que han conseguido dormir muy bien. Entonces, no es que sea una experiencia, por lo que han contado estos casos, similar a lo que puede ser pues tomar ayahuasca, digamos, o LSD, pero sí que te puede inducir un estado, bueno, pues un poco relajante de conciencia, ¿no? Es un poco la experiencia así general, y en principio si realmente está testeada, está tutelada, ha sido revisada por una universidad, pues hombre, merece, es decir, no es exactamente lo mismo que cuando uno va a una de estas discotecas o a un concierto de música electrónica, porque ahí evidentemente los destellos no están pensados para inducir un estado particular de conciencia, sino que van al ritmo de la música. No está la cama al lado, por lo que nos dices, ¿no? No, claro. No, pero bueno, quiero decir que ahí sí que, por ejemplo, se han dado casos, y yo vi un estudio, un poco mientras preparaba la noticia, me encontré un estudio de 2019 que había visto que había un mayor riesgo de epilepsia en este tipo de conciertos, donde se utilizan este tipo de luces estroboscópicas, que en otros casos. Entonces, ahí sí que, bueno, hay un efecto que puede ser más peligroso, no hay un riesgo. Aquí, si realmente está, como digo, estudiado, está avalado científicamente, pues entiendo que este tipo de cuestiones las tienen más o menos controladas, lo que no quita que preventivamente ellos digan que si tienes propensión o eres epiléptico, que directamente que te olvides de utilizarlo. ¿Y el objetivo es para intentar relajarte o pasar un rato bueno? ¿El objetivo para qué lo hacen? Porque si dices que también se puede utilizar con gente un poco enferma, ¿para qué es? Sí, bueno, ellos en principio lo que prometen ahí es sobre todo eso, una especie de estado de relajación profunda. También ellos, luego hay las sesiones estas que te comento premium, tratan también ir un poco por el camino de la autoayuda, ¿no? Entonces es un poco también como de que sirva también eso para estimular, para autoconocimiento, pero va un poco en esa línea. Ten en cuenta que, claro, no es lo mismo que si tú tomas una droga, que la droga te está haciendo las imágenes, te las crea en el córtex. Aquí tú tienes un estímulo externo, que es el que se proyecta sobre tu nervio óptico, ¿no? Entonces yo creo que es un fundamento bastante distinto a la hora de crear esas alucinaciones, ¿no? Uh-huh. Hay mucha más información, muchas más noticias, mucha más actualidad en esta tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, pero va a llegar después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La campaña electoral de la Comunidad de Madrid echa el cierre. Los partidos políticos han celebrado este domingo los mítines de cierre de campaña. La candidata a la reelección del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido un último esfuerzo para lograr un gobierno en libertad con una amplia mayoría. Lo ha hecho acompañada por el presidente de su partido, Pablo Casado. Ha defendido un gobierno que no cambie el sentido político de la comunidad según convenga y evitar las injerencias de la Moncloa todavía mucho más tiempo. Que me den una amplia mayoría para no defraudar, para no cambiar el sentido político de la Comunidad de Madrid según convenga. Una amplia mayoría para evitar las injerencias de la Moncloa todavía mucho más tiempo. Una amplia mayoría para proteger los colegios de educación especial, a la concertada, a la pública. Una amplia mayoría para que si digo que voy a bajar los impuestos lo pueda hacer el mes que viene, que no me lo han dejado. La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha ofrecido un gobierno que antepone la vida a los cálculos electoralistas. Ha acusado a Ayuso de convocar unas elecciones irresponsables para gobernar con la ultraderecha y dice que la derecha está robando Madrid. Madrid es verde, Madrid es talento, Madrid es sus cielos, Madrid es sus parejas de todo tipo orgullosos de serlo. Madrid es encontrarte a tu ex. Madrid es valiente, Madrid es colaboración, Madrid es abrazos, Madrid es la hostia. Lo he dicho. Y nos lo están robando. Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista, ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha defendido el voto socialista como la manera de evitar el principio del fin de la democracia. Gabilondo ha defendido por su parte que el PSOE es lo bueno por conocer. Nuestro camino es que nosotros somos lo bueno por conocer. Pues aquí está lo bueno por conocer. Y a eso vamos, lo bueno por conocer. Me propongo como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, sin dejar a nadie atrás. También llamaba al voto para evitar que PP y Vox se queden con el gobierno madrileño. Desde Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acompañado de Ada Colau, Yolanda Díaz e Irene Montero, ha acusado a PP y Vox de banalizar el fascismo. Ha llamado a los madrileños a votar para defender la democracia de sus enemigos, la derecha. En España, cuando la derecha ve que puede perder el poder, enseña su verdadera cara, la de enemigos arrogantes y violentos de la democracia. Rocío Monasterio, desde Vox, ha pedido el voto para proteger Madrid, a su vez, de las políticas de la izquierda. Nuestro objetivo es evitar que la izquierda entre en el gobierno de la región de Madrid. Será ese nuestro mayor éxito, porque claro que sí se puede frenar a la izquierda sin tener que asumir sus dogmas, sin tener que arrodillarse ante su doctrina y su dictadura ideológica. Esa izquierda pija que va a Vallecas de turismo, que ha abandonado los barrios. Desde Ciudadanos, Edmundo Val ha augurado que estará en el Gobierno de Madrid tras una campaña elegante porque no han caído en la provocación y piden derrotar a Pablo Iglesias tras acusar a la izquierda de enfrentar a los ciudadanos. Nos han querido enfrentar. Gabilondo e Iglesias han querido ponernos encima de la mesa la agenda de la división y del enfrentamiento. ¿Y sabéis qué os digo? Que no van a ganar. No van a ganar. Aún os digo más. Me encantaría que el día 4 de mayo nosotros, Ciudadanos, le ganáramos a Iglesias. Más allá de las elecciones madrileñas, contarles que se ha confirmado un caso de infección de la variante india en Extremadura. Lo bueno es que los datos han facilitado. Algunas comunidades autónomas confirman la tendencia a la baja. Y en Tenerife, el dispositivo de búsqueda del padre y sus dos hijas de 1 y 6 años desaparecidos el martes se ha reanudado este domingo. En lo que el rastreo de la costa se refiere, se van a centrar en la zona sureste de la isla. Y en el deporte, el Barça femenino se ha metido en la final de Champions tras eliminar al Paris Saint-Germain. La van a jugar el 16 de mayo ante el Chelsea en Göteborg y si el Barça logra el título será la primera vez que lo obtenga en categoría femenina un equipo español. Y en bádminton, Carolina Marín ha conquistado en Kiev su 5º oro europeo consecutivo ante Kristoffersen. Está solo a un metal del récord de medallas continental de Jonassen. Y en fútbol, el Barça le ganó anoche 2-3 al Valencia y se mantiene así en la pelea por la Liga. Eso ha sido todo. Más información a las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es.
Este martes, elecciones en la Comunidad de Madrid. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día y a partir de las 8 de la tarde, especial elecciones. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán los datos oficiales, los diferentes escenarios y el futuro político de Madrid. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto, las imágenes de la jornada y el recuento en tiempo real. Este martes, Madrid decide. Sigue la jornada electoral en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años junto a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y lo haremos hasta las 4 de la madrugada. Comenzamos ahí y continuamos aquí en la tertulia Zona Cero. Tertulia, insistimos y recordamos, lo hemos hecho en las últimas semanas. Somos líderes, el programa de radio, el momento más escuchado de la radio española. Esta tertulia Zona Cero esta noche con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvillal, con Silvia Casasola y con Josep Guijarro, que ahora mismo nos va a comentar la última información o la penúltima información, porque va a haber más enseguida, que tiene que ver con OVNIs, con el Pentágono, con la Marina. Josep. Muy buenas noches de nuevo. Es que estoy alucinando con el LSD y los mensajes de nuestro amigo Ángel Gabay, ¿eh? Sí. Dice que ya que las pantallas ya no son de LCD, sino de LSD. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a la Marina, que es lo que y eso lo dice en Twitter con Almadía Rosavientos, es que él deja píldoras fantásticas. Sí. Este oyente nuestro. Sí, sí. Hemos tenido una semanita, 15 días diría yo, muy animados, con las últimas informaciones y vídeos que facilitó en este caso un investigador de OVNIs, que además es productor de cine, que es Jeremy Corbell. De repente aparecieron una serie de imágenes, un vídeo de minuto y poco más, minuto y medio, en el que se podían ver aeronaves de forma triangular que habían estado siguiendo a buques de la Marina en la costa oeste de Estados Unidos durante los días 14 y 15 de julio de 2019. Y la verdad que las imágenes son muy desenfocadas para ser tomadas directamente por la Marina. No se le dio importancia hasta que la propia Marina confirmó que efectivamente se trataban de UAP. Pero ojo a el matiz. No le pone la P final de fenómena, sino le pone la U, la A y una V, que es lo que equivale a un dron no tripulado. ¿De acuerdo? Es importante este matiz porque parece que todo el mundo está reconociendo que naves interplanetarias están acosando a los buques de la Marina. Y ciertamente no se necesita una gran tecnología para seguir a 64 kilómetros por hora, que es lo que iban los buques aproximadamente, aunque sí es cierto, y esto lo reconoce la propia Marina, que esos objetos triangulares estaban siendo pues manejados en condiciones extremas, es decir, con niebla y muy lejos de la costa, sin que existiera, en este caso, un individuo que en una embarcación o en un avión o qué sé yo estuviera controlando esos objetos. Objetos que de nuevo ponen sobre el tapete el tema de la seguridad encima de la mesa, y que sirven un poco de antesala a las grandes revelaciones que se esperan tengan lugar en el mes de junio como respuesta a aquella iniciativa de desclasificar todo en el que Donald Trump firmó antes de su salida a iniciativa del senador republicano Marco Rubio, y que si bien Luis Elizondo, recordemos, el director de aquel programa secreto del Pentágono, quiso
bajar las expectativas, pues bueno, a lo largo de esta semana las ha subido, y de qué manera, ¿no? Diciendo que efectivamente existen objetos no identificados y que estos captados por la Marina podrían tener relación con una especie de disco que ha sido detectado en el fondo marino y que por lo tanto estos que llamamos objetos volantes no identificados podrían ser también objetos submarinos no identificados. OSNIs, pero es en el nuevo lenguaje de la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses les llaman objetos transmedia, porque según ellos son capaces de salir del mar y efectuar, en este caso, pues maniobras que no serían o que no estarían al alcance de las más avanzadas técnicas de disuasión de tanto los buques como de las aeronaves. Estas en concreto, que ha difundido Jeremy Corbell, habrían sido obtenidas por el USA's Kidd alrededor de las 22 horas del pasado 14 de julio de 2019, cuando dos drones, que insisto, fueron descritos como vehículos aéreos no tripulados, fueron interceptados por una cosa que se llama Snoopy, y que no tiene nada que ver con los dibujos, ¿eh? El equipo Snoopy es un equipo de inteligencia fotográfica que se encarga de documentar pues contactos desconocidos y efectos de interés. Es decir, en un momento determinado que aparezca, pues qué sé yo, un misil, cualquier historia, pues ponen en marcha esa historia para hacer un seguimiento electrónico, porque funciona además con inteligencia artificial. Claro, yo al ver las imágenes dije, pues vaya una mierda de Snoopy, porque realmente están muy desenfocadas. Es más, ha habido incluso un ufólogo que a raíz de estas imágenes ha dicho que son un fake, en el sentido de que con un diafragma de tipo triangular y desenfocando, él ha obtenido resultados muy similares con las propias estrellas del firmamento. Con lo cual se plantea si la Marina en realidad no estará jugando otra vez al gato y el ratón para aumentar las expectativas y después decir que esto no es nada. Pero, sinceramente, yo soy de los que pienso que hay que tomar el fenómeno en su conjunto. Y aquí hay testigos, hay informes escritos que han sido revelados por The Drive, una publicación que a través de la Freedom of Information Act, la famosa FOIA, ha conseguido los diarios de a bordo desclasificados, donde no aparecen en algunos casos la longitud y la latitud de la posición de los barcos, ni lo que estaban haciendo allí, pero sin embargo sí ponen en evidencia que varios buques, entre ellos el Rafael Peralta, el Russell, el John Fine y el Paul Hamilton, es decir, 4 además del ya documentado, habrían sido acosados por este tipo de drones. Y aquí viene la historia, que ¿quién se atreve con un dron a ponerse encima de los barcos de la Marina, exponiéndose a multas, incluso a la posibilidad de ir a parar a la cárcel, simplemente para hacer una gilipollez, que es que estés jugando con tu dron encima de los barcos? 2, ya no porque lo hagas en la Marina, lo hagas bajo condiciones, digamos, de difícil navegación, porque tú ya no tienes visibilidad en la pantalla de tu dron, estás literalmente haciéndolo funcionar a tientas. Y 3, estás tan lejos que estás perdiendo, o sea, puedes perder la posibilidad de recuperar tu dron. Con lo cual, claro, lo que se plantean es que no sea un individuo o un grupo de individuos que está intentando jugar al gato y el ratón con la Marina, sino que puedan ser naciones enemigas. Y aquí hay un punto importante, porque los rusos están aprovechando toda esta incertidumbre para presentar sus nuevos drones hipersónicos, que ¿adivináis qué forma tienen?
triangulares. Con lo cual, ostras, a lo mejor toda esta historia de objetos no identificados, que todo el mundo está mirando al firmamento en plan, vienen los extraterrestres, puedan quedarse en drones de última generación, tanto rusos como chinos, que también tienen algunos trabajados, ¿no? Insisto, esto es lo que se puede decir por el momento. Es muy probable que estas imágenes obtenidas por Jeremy Corbell no sean del equipo Snoopy, que a lo mejor son de un teléfono móvil al que le han puesto estos anillos, ¿verdad?, que dan visión nocturna. Porque yo no me puedo creer que un equipo, digamos, de alta tecnología pueda dar imágenes tan difusas. Pero por el contrario, sí hay, o al menos se ha dicho, se ha insinuado, que hay una serie de fotografías de objetos triangulares con sus bordes romos que son ciertamente desconcertantes. Hay un detalle en las imágenes que no sé si habéis visto, llama poderosamente la atención, y es que hacen flashing. Y tú dices, ¿tú crees que los extraterrestres necesitan llevar el sistema internacional de luminosidad, de iluminación de los aviones para que sean reconocidos? Ostras, es algo realmente muy, muy llamativo. En cualquier caso, las expectativas acerca de este asunto están muy altas y habrá que esperar algunos meses para ver si tanto Corbell como las partes involucradas facilitan más información de este goteo que estamos viendo pues con un interés, estamos viviendo con un interés realmente fascinante, ¿no? Esa noticia, esa información, esos casos aceptados o no por la Marina de los Estados Unidos en relación al fenómeno OVNI. Una última hora que nos ha contado aquí Josep Guijarro, pero habrá muchas informaciones y más en el futuro, porque en los últimos meses las están habiendo en relación a este asunto. Ahora os contamos que ha sido hallada en Egipto la primera momia embarazada. Sí, todo es gracias a que ahora, como se usa para este tipo de investigaciones una tecnología estupenda, pues fíjate lo que han descubierto. El caso es que esta momia está en Varsovia, está en Polonia, y bueno, pues llevaba ya allí un tiempo. Supuestamente una persona que es muy conocida allí en Polonia, que es un arquitecto, que es un amante de la egiptología, que se llama Han Hetsit Rutki o algo parecido. Bueno, pues este señor compró esta momia y en un momento dado pues la donó a la Universidad de Varsovia en 1826. Esta momia pues venía con un ataúd y bueno, pues hasta ahí todo perfecto. Luego pasó al Museo Nacional de Varsovia y bueno, y ahora pues me imagino que están, no sé, con esta nueva tecnología, un equipo de científicos que son arqueólogos y bioarqueólogos, pues están revisando las momias. Y se ponen a revisar esta momia que la llamaban la Dama Misteriosa. ¿Por qué? Pues porque no tenía nombre, porque en su momento ya revisaron un poco todo y vieron que el ataúd o cartonaje, como lo llaman ellos, estaba identificado con el nombre de un hombre, ¿vale? El jeroglífico lo que ponía era como Jor de Juti o algo así, que se cree que era un funcionario de alto rango y tal. Y claro, no tiene nada que ver el jeroglífico y lo que es la cubierta con la momia que hay en el interior. Entonces la llamaban la Dama Misteriosa. Bueno, pues se ponen a hacer la investigación con esta tecnología, la hacen radiología, y una de las arqueólogas, que es la que está liderando este proyecto, nota algo raro en la pelvis. Llama a los compañeros, se ponen a revisar y descubren que hay como una piernecita. Entonces, pues bueno, pues lo que han conseguido a través de todos estos datos que han estado investigando es que la momia murió entre los 20 y los 30 años, que el bebé, el feto, tenía una gestación entre la semana 26 y 30, y por cómo han conseguido datar el tiempo de gestación del feto, pues lo han hecho midiendo el perímetro cefálico del feto, y eso es lo que le ha dado las semanas de gestación.
Con lo cual, pues bueno, hay una serie de cosas que, claro, están llamando muchísimo la atención, porque no es normal, no es habitual que ninguna momia, por lo menos hasta ahora, claro, hayan cogido y la momificaran junto con el feto, porque el feto está momificado dentro del útero de la madre, totalmente con la postura de feto, de embrión. Entonces esto está abriendo ahora mismo pues muchas incógnitas a los arqueólogos y muchos interrogantes, porque dicen, ¿cuál era el estatus de un niño no nacido en la región del Antiguo Egipto? Porque una de las hipótesis que especulan de por qué no sacaron al niño, no extrajeron al niño, es porque a lo mejor, como era un niño muy chiquitín, pensaban que todavía formaba parte del cuerpo de la madre. Pero vamos, son especulaciones. Otra, por ejemplo, que también tiene en duda en esa época, dice, ¿tenía alma el feto? ¿Iba al otro mundo o era parte de la madre, como te estaba comentando, o era independiente? ¿O por qué los antiguos embalsamadores no separaron el niño de la madre? Bueno, pues este tipo de cosas. Y luego se supone que esta momia viene de la parte del reino de Tebas, pero dicen que tampoco eso está muy exacto, porque por lo visto, antiguamente las personas que adquirían momias siempre decían que venían de sitios muy rimbombantes y muy importantes para darle mayor valor. Entonces, eso tampoco ellos han podido ahora mismo identificarlo con los datos y las investigaciones que están haciendo, pero sí abre un camino importante. ¿Cuál es? Pues que como antes no se aplicaba este tipo de tecnología en las momias, piensan que aunque esta haya sido la primera, no será la única. Entonces, en determinados momentos, o a lo mejor con otras momias de mujeres que sean relativamente jóvenes y vean alguna cosita rara, pues van a aplicarlo y a lo mejor resulta que encuentran a más mujeres, a más momias que estuviesen embarazadas. Y esta es la primera vez que se descubre que se encuentra una momia correspondiente a una mujer que estaba embarazada. El feto estaba momificado también. Es un descubrimiento extraordinario y diferente, y muy llamativo y visualmente enternecedor, desde luego, en relación al antiguo Egipto, que siempre nos da sorpresas y siempre nos da nuevas informaciones y de cosas que tenemos que comentar, y que lo hacemos aquí en la tertulia Zona Cero. Comentamos ahora una noticia y una información, Manuel Carbellal, que tiene que ver con hace tiempo que no teníamos noticias, pero hay nuevas novedades, nuevos datos y nuevas referencias en relación a la máquina Enigma. Es alucinante que tantos años después se estén descubriendo historias realmente extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial, que hasta hoy permanecían desconocidas. Y a mí me ha impresionado mucho, acabo de ver el documental que se ha realizado sobre esta historia totalmente desconocida, de la lucha por descifrar el sistema de comunicaciones alemán en la Segunda Guerra Mundial, el principal, la máquina Enigma, y la historia de Faustino Antonio Camazón Valentín. Este personaje, que nació en Valladolid en 1901, abrid bien las orejas porque esta es una historia realmente épica. Este hombre que nació, repito, en Valladolid en 1901, con un gran espíritu aventurero que ya le llevó, siendo solamente un niño, a colarse como polizón en un barco y llegar hasta Colombia, de donde fue repatriado, y sus padres lo enviaron a estudiar a Madrid, donde empezó a destacar por la habilidad, la destreza que tenía para las matemáticas, los idiomas y la criptografía. De hecho, llegó a compartir tertulia con Santiago Ramón y Cajal, que lo menciona en su biografía simplemente como un joven aficionado a la criptografía. Él empezó a desarrollar esas habilidades como policía republicano, poco antes de estallar la Guerra Civil Española, en el norte de África, en busca de Abdelkrim, el famoso rebelde rifeño que trajo de cabeza al gobierno español. Allí aprendió varios idiomas, llegó a dominar 4 idiomas y a conocer hasta 12, incluyendo el japonés, y durante la Guerra Civil
él trabajó como comisario, que era de policía, además él resolvió distintos asesinatos y algún secuestro. Comenzó a trabajar descifrando los mensajes del Ejército Nacional dentro del Servicio de Inteligencia de la Segunda República. Es cuando evidentemente el bando nacional gana la guerra, termina en un campo de concentración en Francia, pero se las apaña para enviar un mensaje al servicio secreto francés ofreciendo sus conocimientos como criptógrafo para trabajar contra los alemanes cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente el jefe del servicio de radiocriptología francés, Georges Bertrand, acude al campo de concentración donde recluta a Camazón y a 6 españoles más que comienzan a trabajar en lo que se llamaba el equipo D, un grupo de expertos en criptografía polacos, franceses y españoles para intentar romper el código de la máquina Enigma. Siempre hemos conocido la historia de Alan Turing, claro, del grupo francés que trabajó en el descifrado de Enigma. Y los polacos también, que también hicieron una labor muy, muy, muy importante. De hecho, fueron los primeros en romper el código. Lo que ocurre es que como los alemanes cambiaban todos los días las claves, pues todos los días había que volver a romper el código. Pero esta historia de estos 7 españoles que estuvieron trabajando en la lucha por descifrar Enigma era totalmente desconocida hasta que hace 2 años en Francia se desclasificaron algunos documentos donde se mencionaba de pasada a estos 7 españoles que estuvieron trabajando con los franceses y con los polacos. Pero en Francia llegan los alemanes, terminan tomando París y estos criptógrafos, el equipo D, tuvieron que salir corriendo para refugiarse en Argelia, que en ese momento era un protectorado francés, y seguir trabajando desde allí en el descifrado de las comunicaciones alemanas. Consiguieron descifrar muchas informaciones, sobre todo les impactó mucho cuando empezaron a descifrar mensajes que hacían alusión a los campos de concentración, a los campos de exterminio. Eso sirvió como revulsivo, como motivación para esforzarse más en intentar romper los códigos. Argel también cae, los liberan los americanos, vuelve a Francia. La historia es una auténtica epopeya, y hace unos días se emitió un documental realmente fantástico titulado Equipo D, los códigos perdidos, que narra la historia de este personaje que de haber sido americano ya tendría una serie en Netflix, de Antonio Camazón, y de sus 6 compañeros, de los que no había más que esa referencia de que eran 7 españoles, 2 comisarios y 5 matemáticos que estuvieron trabajando en el descifrado, porque cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y pese a que los americanos intentan reclutarlo para sus servicios de inteligencia, él, que se sentía agradecido al gobierno francés por haberle dado la oportunidad de luchar contra los alemanes, permanece en Francia trabajando para los servicios de inteligencia franceses hasta que se jubila y regresa a España, porque su esposa era una enfermera aragonesa. Él termina asentándose en Jaca hasta que fallece el 19 de octubre de 1982, sin contarle a nadie cuál había sido su papel en la historia de la Segunda Guerra Mundial, que él había sido uno de los españoles que consiguieron descifrar el código Enigma. Y como digo, hace unos días emitía este documental que yo recomiendo a todo el mundo, el equipo de los códigos olvidados. De hecho, en este mismo instante lo estoy subiendo a Twitter con el hashtag Rosavientos para quien quiera echarle un vistazo. Y al final, tras una investigación del equipo de matemáticos, de criptógrafos, historiadores que colaboran con este documental, por fin, hace muy poquito, se ha conseguido averiguar la identidad de esos otros 6 héroes españoles, criptógrafos, que participaron en el hackeo de la máquina Enigma, y que junto con Antonio Camazón son Carmelo Estrada, Jaime Barba, José Díaz Rodríguez, Manuel Inglada, Cantero Medina y André Martínez Benito, a los que algún día la historia
tendrá que hacerles justicia porque han pasado totalmente desapercibidos hasta ahora. Ha pasado desapercibidos muchos españoles que lucharon precisamente contra los nazis, en este caso con la máquina Enigma. También en el mundo del espionaje se ha hablado mucho en los últimos años, pero ha estado durante decenios completamente olvidada la figura de Garbo, que tuvo mucho que ver en conocer información sobre lo que o dar mala información, desinformación a los nazis para que no supieran cuándo se iba a producir el desembarco de Normandía. Y tuvo mucho papel y mucha influencia en la labor del espionaje español. Y también su esposa que era gallega. Exacto. O sea, que hubo mucha lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, lucha que nació desde España. Hubo muchos slingers españoles también en Galicia, mucha gente que salvó de los campos de concentración, a mucha gente que iba a perecer allí en esos campos de concentración. Un día se hará honor a todo lo que se hizo, y se hizo mucho desde España contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero si me permite, simplemente en este tema en concreto, a mí me parece, para mí ha sido realmente descubrir algo que desconocía totalmente, porque de alguna manera se nos ha inculcado casi que el descifrado de la máquina Enigma parece que solamente fue algo que se debe a Alan Turing, con todo el mérito que él tiene, y se ha ocultado un poco toda este trabajo ingente de distintos países, incluyendo este grupo de criptógrafos españoles, que me parece que merecen todo el reconocimiento. Desde luego que sí. 7 criptógrafos españoles que tuvieron mucho que ver en descifrar, en anular los efectos de la máquina Enigma. Juanjo Sánchez Oro, Juanjo Rosa, coméntanos, se han cumplido 35 años de Chernóbil, siguen existiendo noticias, siguen existiendo informaciones y nuevos datos que vamos a contar esta noche sobre lo que fue el accidente nuclear más importante del mundo desde la Guerra Mundial. Sí, fue además, fue el 26 de abril de 1986, pues eso, 35 años, como tú decías. Sí. Y bueno, son de este tipo de desgracias que evidentemente nadie quiere que ocurran, pero que al mismo tiempo se ha convertido Chernóbil y todo su entorno, esa zona de seguridad, que son en torno a unos 30 kilómetros de perímetro lo que tiene, pues se ha convertido en un improvisado laboratorio. Y entonces, prácticamente desde que ya esa zona quedó aislada, se han cometido una serie de estudios para ver precisamente cuáles son los efectos de la radiación a lo largo del tiempo, cómo han afectado a las personas, cómo han afectado a los ecosistemas. Y bueno, periódicamente, sobre todo cuando vamos pasando esta efeméride, pues suelen publicarse, o por lo menos salen en los medios generalistas, determinados estudios, ¿no? Y esto ha sido así esta semana, ha habido varias noticias al respecto, y ha habido un estudio que a mí me ha llamado mucho la atención, y que es un estudio que ha realizado el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que se preocupó por contestar una de las grandes preguntas que yo creo que inquietaban a muchos de los afectados directamente por el fenómeno de Chernóbil, y también por otras tragedias que podamos tener, otras catástrofes que podamos tener en este mismo sentido, ¿no? Porque se suele producir, y esto sí que lo tienen detectado, por ejemplo, ocurrió en Fukushima y ocurrió también en Hiroshima y Nagasaki. Suele ocurrir, aparte de lo que son las propias secuelas y los daños orgánicos que genera la radiación, hay un efecto psicológico en aquellos que se han visto sometidos a la radiación, pero que han sobrevivido al impacto de las bombas, o en el caso de Fukushima, de lo que fue la tragedia, y es que se niegan a procrear, porque temen que de alguna forma esa radiación afecte a sus hijos, a sus descendientes, y les genere algún tipo de malformación. Bueno, pues lo que ha hecho este estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha sido precisamente mirar a ver si los efectos dañinos de la radiación nuclear pasan a la descendencia. Y ellos lo que hicieron han estado monitorizando en concreto a los hijos de los trabajadores que fueron los que se encargaron de limpiar la zona más contaminada, los famosos liquidadores. Si habéis visto la serie, pues allí quedan muy bien caracterizados. También han estado siguiendo a determinados descendientes de población civil que fue evacuada de la ciudad y de los asentamientos de alrededor de unos 70 kilómetros del reactor. En total, lo que han hecho ha sido evaluar a 130 niños, es decir, estamos hablando de niños
que no fueron concebidos durante la tragedia, sino que todos fueron concebidos después de la explosión de Chernóbil. Y nacieron entre el año 1987 y 2002. Entonces, en principio, digamos que al feto no les afectó directamente la radiación, sino que cualquier tipo de problema, de malformación, de discapacidad que hubieran tenido estos niños, hubiera provenido directamente de los genes de los padres. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido a estos 130 niños se les ha examinado el genoma completo y la conclusión de este informe pues es bastante positiva en el sentido de que no han sido capaces de detectar ningún daño adicional en el ADN. Es decir, en contra un poco de lo que también suele ocurrir con la ciencia ficción, ¿no? Que siempre pensamos que van a salir, ya digo, algún tipo de malformación, que va a salir el niño con 3 ojos, etcétera, etcétera. No han sido capaces de detectar ningún tipo de daño adicional en el ADN en todos estos 130 niños. Eso sí, el estudio tiene en cuenta que directamente el ser humano, en la medida en que nos vamos emparentando, pues existen un conjunto, se van produciendo una serie de mutaciones de generación en generación, y esas mutaciones son aleatorias. Es uno de los mecanismos que conocemos que está detrás de la evolución. Lo que ocurre es que en el caso de que se ha estudiado, ha quedado bastante claro que el fenómeno Chernóbil no se puede asociar a lo que han sido estas variables de mutación que hayan afectado a estos niños. No hay más mutaciones de ADN en los niños nacidos de padres que hayan sufrido la radiación nuclear. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es bastante, como digo, tranquilizador el informe, ¿no? Sobre todo, como digo, de cara a ese miedo psicológico que afecta a determinadas parejas que, como digo, sufrieron la radiación nuclear. Y luego también ha habido las declaraciones de uno de los investigadores, porque hay un investigador español, que es Germán Orizaola, que está en la Universidad de Oviedo, y que ha sido becado por el Ministerio de Ciencia para poder estudiar el ecosistema de Chernóbil. Entonces ha estado comentando, pues bueno, como digo, es como digo un laboratorio que tenemos ahí, que lo que se trata es de por lo menos extraer enseñanzas, ya que no hemos podido evitar la tragedia, por lo menos extraer conocimiento que nos pueda servir. Y él justamente dice que el estudio de Chernóbil lo está haciendo en 2 líneas. Por un lado es cómo afecta la radiación a la población, que eso parece bueno, obvio, pero sobre todo no solamente cómo afecta a la población en el momento en el que hubo más radiación, que fue en los momentos inmediatos a la explosión, sino también ahora mismo que hay una serie de niveles de radiación que son evidentemente mucho más bajos que hace 35 años, pero que todavía son más altos de la media. Entonces él cree que esto es interesante, que esto todavía es muy útil porque seguramente estos niveles de radiación que son, como digo, inferiores a los originales pero más altos de la media, son los que más habitualmente nos vamos a encontrar en nuestra historia, en el futuro, porque evidentemente tragedias como la de Chernóbil seguramente serán puntuales, confiemos en que sean así, pero lo que es más habitual es seguramente que haya pues determinadas fugas radiactivas en determinados momentos, ¿no? Pues camiones, transportes, depósitos de radiación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se puede estudiar ahora mismo ahí en Chernóbil. Y luego un segundo aspecto que él también considera que es muy interesante y es que puede servir también para el tema de la investigación espacial, para la carrera espacial, para enfrentarnos, por ejemplo, a la radiación de rayos cósmicos, para intentar ver cómo podemos crear determinados ante ecosistemas donde hay radiación alta, cómo podemos crear determinados sistemas de seguridad para protegernos de ella. Entonces, bueno, a partir de ahí también él ha hecho una serie de comentarios de cómo realmente una cosa también esperanzadora es que en el momento en el que desaparece el hombre, a pesar de que haya radiación, la vida vuelve a florecer. Y 35 años después, pues hay muchísima más fauna que antes, se ha convertido realmente Chernóbil en una especie de reserva natural, eso sí, con determinadas características, porque, por ejemplo, ellos han observado que hay determinada fauna que justamente en la zona donde está más próxima al reactor, es decir, la zona donde hay mayor radiación, han observado que, por ejemplo, un tipo de rana es más oscura, tiene la piel más oscura ahí que en el resto del perímetro. Y eso se debe seguramente, aunque lo tienen que estudiar, se debe seguramente a que la melanina, pues igual que protege contra los rayos ultravioletas, pues ese tipo de pigmentación también protegería contra la radiación de alguna manera. Entonces, por eso, esta especie de rana más oscura parece que se ha adaptado a esa zona. Lo que no saben, y eso es una cosa que tienen que investigar, es si
ya había esta variación de coloración en las ranas antes de la explosión y lo que ha ocurrido es que simplemente se ha producido una selección natural, o bien la radiación ha provocado la mutación y ha hecho que las ranas sean, digamos, más oscuras, aunque luego también haya afectado la selección natural, ¿no? Pero bueno, es un efecto, es decir, no saben ahí un poco si es causa o consecuencia el efecto de la radiación, ¿no? Y luego también, por ejemplo, dicen que, como digo, hay un montón de fauna que se ha vuelto a habitar el lugar, nuevas especies que han aparecido allí, por ejemplo, el oso pardo, linces boreales, y sobre todo también la población de lobos ha crecido muchísimo, que antes estaba muy controlada cuando había seres humanos allí, y que ahora, pues bueno, que ha aumentado muchísimo, ¿no? Como digo, se ha convertido en un auténtico parque natural, una reserva natural, aunque no se sabe realmente qué se va a hacer con Chernóbil, parece que no hay planes muy claros de lo que se va a hacer. Lo único que parece que está más estabilizado es el famoso turismo, ¿no? Entonces eso sí que periódicamente, poco a poco, sí que cada vez hay más agencias que están haciendo un poco este turismo de riesgo. La verdad es que ha habido muchas historias relacionadas con viajes, se puede viajar, parece que se ha convertido en un destino turístico y me gustaría saber la opinión. ¿Tú, Juanjo, irías a Chernóbil como turista? ¿Te apuntarías? Yo sí que iría. ¿Sí? Sí que iría, sí. Sí. Yo si pudiera, sí que iría. Manuel Carballal. Hombre, yo entiendo, a ver, no soy un temerario, ¿eh? O sea, quiero decir, yo entiendo que si ahora mismo las agencias o determinados grupos lo están haciendo, que si, por ejemplo, este investigador ha pasado allí bastante tiempo investigando, entiendo que ahora mismo las condiciones no son como hace 35 años, obviamente, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, que si se ha abierto la mano, pero sí que, evidentemente, sí que me gustaría ir. Hombre, es un lugar que, por muchos motivos a su historia, marcó también, yo creo que fue casi también un poco la estocada de la Unión Soviética, y es un lugar que, claro, tiene muchísima historia detrás, ¿no? Yo si tengo esa oportunidad sí que iría. Manuel, ¿tú irías? Yo como turista no iría a ningún lado, iría como viajero. Sí, pero nos entendemos, ¿tú irías, te apuntarías a ese viaje? ¿Como turista, como viajero, como lo que sea? A ver, yo sí, a mí si me pagan el viaje yo encantado, no tengo ningún problema. Tengo otras prioridades, hay otros lugares donde iría antes, pero porque no creo yo que en Chernóbil haya ni muchos ovnis, bueno, igual hay mucho fantasma, no lo sé. Pero vamos, que sí, sin problema. Si lo dices por el miedo a la radiación, ya sabes que yo soy gallego, nosotros desayunamos con orujo y a nosotros la radiación no nos afecta. Vale. Silvia Casasola, ¿tú qué harías? Yo me esperaría un poquito más, pero sí terminaría yendo. Pero sí tendría, de momento, otros destinos anteriores. No me llama exageradamente. Josep Guijarro, ¿tú qué harías? Pues además te hablo con conocimiento de causa, porque hace 15 años me invitaron a ir a Pripyat y dije que no. ¿Ah, sí? Me parecía una temeridad y me sigue pareciendo una temeridad ir a echar 4 fotos porque no puedes hablar con nadie a un sitio donde el mismo polvo que levantas al andar tiene una carga radioactiva extraordinaria. Entonces, como mira, quiero mantener alejado el cáncer de mi vida, lo cultivo con el tabaco y punto, ya está. Yo estoy más o menos bastante de acuerdo contigo y no, yo creo que no iría, porque ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir? ¿Para ver ruinas? No sé. Es una historia que, bueno, es una pregunta que no nos podemos formular porque hay muchas propuestas ahora, ¿no? Te decía que es básicamente un destino fotográfico. por eso, para ver y fotografiar ruinas. No puedes hacer nada, ni siquiera puedes moverte con libertad. O sea, claro. Vas a puntos... Y no vas a conocer una ciudad en el sentido de que no vas a conocer una vida. Evidentemente no es Madrid, pero, jolines, es que ir ahí en un autobús que te llevan, te sacan, te metes, ves ruinas, no ves nada, ¿no? O sea, bueno, pero Pompeya es lo mismo. Hombre, sí. Pompeya fue también el producto... no, es igual, es decir, es el producto de una destrucción. Es que, quiero decir, hay un montón de sitios donde no hablas con nadie. Visitas la muralla china y ¿con quién hablas? Con el guía que llevaba al lado. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que, evidentemente, si vas allí Pompeya, es porque... que también la he visitado, no tienes posibilidad de morirte por radiación, ¿eh? Sí, te lo digo. hombre, pero en todo caso, por la radiación solar, porque ni que pega. te caiga la lava del Vesubio. Claro. Eso es. No, yo ya he dicho que yo no soy un temerario y entiendo que si vas con unas condiciones de seguridad, pues imagino que habrá las zonas más cercanas al reactor no te dejarán entrar, evidentemente, ¿no? Pero la ciudad
Hombre, a mí sí que creo que me gustaría verlo. Bueno, pues esa mini encuesta que hemos hecho a base de preguntas. La pregunta de, ¿tú irías a Chernobyl como turista? Porque se está ofreciendo mucho esa posibilidad de ir ahí. Hay viajes organizados. Hacemos otra pregunta. ¿Son los ovnis un peligro para la seguridad en vuelo? El FBI se ha hecho esa pregunta, Josep. Pues efectivamente. Fíjate que en los años que llevamos de investigación ufológica y de divulgación ufológica, siempre se nos había dicho que los ovnis no suponen ningún problema para la seguridad nacional de ningún estado, ¿verdad? Pues ahora se ha cambiado. Justamente se ha dado un giro de 180 grados a la política divulgativa y ahora parece que todo es un problema de seguridad nacional. Recordaréis que hace unas semanas Manuel Carballal trajo consigo una grabación de un piloto de American Airlines que el 21 de febrero de 2021 pues se topó mientras sobrevolaba Nuevo México con un objeto que definió como, abro comillas, odio decir esto, pero parecía un objeto cilíndrico moviéndose muy rápido. Pasó por encima de nosotros. Parecía un misil. Claro, coño, que parezca un misil a mí me inquieta más que se parezca a un platillo volante. Y es curioso porque esa investigación, que seguramente, pienso yo, no hubiera costado nada al jefe de la Agencia Federal de Aviación, la FAA, para llamar a la base de misiles que está ahí cercana o al Comando de Defensa Estratégico para decir, oye, ¿estáis realizando algún tipo de maniobra militar? Pues se produjo, dijeron que no, y el caso pasó al FBI. Y dices, ¿el FBI es que han abierto de nuevo los expedientes X? ¿No tiene nada que decir el Departamento de Defensa o, qué sé yo, el propio Pentágono? No, la Fuerza Aérea, no. Allí esto quedó en el FBI. Y es importante la reflexión que se ha hecho un ufólogo a través de su blog, porque pasó algo parecido en julio de 1996 con el vuelo 800 de la TUA, recordemos, un Boeing 747 que explotó y se estrelló directamente después del despegue. Y aunque la investigación oficial concluyó que el accidente se produjo por una chispa en su sistema de combustible, pues que habría prendido la gasolina, es decir, el queroseno, el avión quedó cortado por la mitad y hubo testigos que reportaron haber visto un misil. Y esto nos lleva a una inquietante reflexión. Si el incidente de este vuelo de American Airlines, que era el 2292, fue un misil, debió caer en alguna parte. Y que se sepa, nadie ha reportado explosión alguna. Además, dado que se conocen los vectores de posicionamiento de posición del avión, porque estaba siendo controlado, el controlador lo ve, el piloto lo ve, resulta relativamente fácil saber de qué base pudo salir el misil y cuál era su destino, ¿no? Y sin embargo, estamos en el absoluto misterio, sino que lo que trasciende de las investigaciones es que los UAP, porque ahora ya no son ovnis, son UAP, fenómenos aéreos no identificados, constituyen un peligro para la navegación aérea, para la operatividad de los vuelos. Y hay pilotos, ojo, que ya han pedido bajas por ansiedad, ya que nadie puede garantizar la seguridad operativa de sus vuelos. Se ha cambiado
el esquema de estudio, de reflexión, de punto de vista respecto a este fenómeno, y a lo mejor, si es el FBI, tendremos que ir a ver a Mulder que nos dé las directivas de qué es lo que está pasando en los cielos norteamericanos. Fíjate, si una persona va al médico a pedir una baja laboral y dice, ¿qué le pasa a usted? Pues que me alteran los ovnis, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno. No, claro, pero la cosa no va así. La cosa es, va al médico y le dice, mire, es que no me pueden garantizar la seguridad de mi avión, ¿sabe? De mi vuelo, porque igual me atraviesa un misil. No, porque veo cilindros girando. Claro. Es que es terrible, ¿no? Poneros en la reflexión. Os parecerá una coña, pero es que esto nosotros lo sabemos hace mucho tiempo. Mira, uno de los primeros expedientes desclasificados por el Ejército del Aire español es una historia alucinante de un objeto recogido por marineros de la provincia de La Coruña, que fue trasladado a una base militar en el Ferrol, donde se armó un escándalo porque un ovni se había caído en aguas nacionales españolas y resultó ser un misil, un proyectil de la NASA. Esto está recogido en los documentos desclasificados. Un caso que no está recogido en los documentos desclasificados y que investigamos en su día Carlos Fernández y yo, que es un caso precioso porque es un macroavistamiento que nos permite trazar la ortotenia, la trayectoria de ese objeto, que es visto a las 8:15 de la mañana en Santiago de Compostela, a las 8:10 en Pontevedra, a las 8:05 en Vigo, o sea que sabemos de dónde venía de Portugal. Sobrevuela dos pesqueros muy cerca de la isla de Ons, de la que ya hablamos en su día. Nosotros estuvimos con todas las tripulaciones de esos pesqueros que lo describían precisamente como un autobús que echaba fuego por detrás, nos decían unos, como una especie de supositorio gigante que echaba luces por detrás. Un supositorio a un autobús hay diferencias, ¿eh? Bueno, que es alargado, era una cosa fusiforme, pero que casi se lleva por delante esos dos pesqueros y que termina cayendo en el mar. Luego conseguimos unos documentos en Portugal de aviones portugueses que se cruzaron con ese objeto. Era una prueba balística que, por lo que fuera, se les fue de madre, entró en espacio aéreo español y podía haber creado un conflicto diplomático enorme. Gracias a la excusa ovni, claro, siempre es mucho más cómodo decir, bueno, ya están los marineros gallegos diciendo que ven marcianos, y el tema se muere ahí. No se crea ningún conflicto diplomático ni político. Y esta es una de las dimensiones del fenómeno ovni de las que nos olvidamos con mucha frecuencia. Esos objetos fueron ovnis para todos los testigos porque no sabían qué demonios era. Lo mismo que ocurrió con el proyecto Nájar, acuérdate, en Francia, en el sur de Francia, hace muchos años. O sea, que hay una casuística de este tipo muy anterior a lo que nos diga el Pentágono y demás. Esta es otra de esas facetas del tema ovni. Los oyentes también han respondido a esa cuestión, a esa pregunta que formulábamos a nuestros colaboradores, a nuestros contertulios, si irían como turistas a Chernobyl. Y Isabel nos dice que es como ir a Pompeya, sí, pero sin radiactividad. Pompeya no hay radiactividad. Y nos dice Indio Norte con Almadía Rosavientos, nos dice que yo también iría a Pripyat, es decir, a Chernobyl y a la central, sin duda. Me parecería interesantísimo, me interesaría muchísimo. Bueno, pues disparidad de opiniones a este respecto. Pues nos vamos Juanjo, yo y él, nos vamos los tres y ahí os quedáis. Vale, perfecto, y lo contáis a la vuelta, ¿vale? Sí, cuando vengamos con 4 orejas y 6 ojos. Exacto, claro. Digo, te lo has pasado muy bien ahí, has visto muchas... No sé, es que yo no... Yo os espero en Moscú, que ahí sí mola. Yo también, yo me voy a San Petersburgo, que me gusta más. Bueno, también mola. Mola. Más que Chernobyl, seguro. Por cierto, última información, última hora. Silvia, la inteligencia artificial, gracias a la inteligencia artificial, se resucita la figura de Einstein. Sí, bueno, exactamente. Imaginaros, si tuvieseis la oportunidad de recuperar con inteligencia artificial a un personaje histórico, ¿a quién querríais recuperar? En esta ocasión... Chiquito de la calzada. en esta ocasión lo que han conseguido ha sido recuperar no solo la imagen, porque también han conseguido la imagen de Einstein, sino sus conocimientos
Y también han intentado lo más parecido a clonar su voz, porque dicen que no puede ser exacta porque los sonidos, las grabaciones que tenían estaban muy deterioradas de su voz real, y las películas pues 3/4 de lo mismo. Entonces lo que han hecho ha sido coger lo más similar, que es con un tono, pues eso, en inglés con acento alemán, y también a través de un actor. Bueno, el caso es que lo han hecho lo mejor posible. Pero lo que han conseguido con la inteligencia artificial, los algoritmos y todo lo que ya sabemos que se está utilizando últimamente, pues es que se pueda perfectamente tener una conversación con el científico basado en todos los conocimientos y todo lo que aportó él para la ciencia. Dice que tiene una respuesta súper rápida de 3 segundos y bueno, pues piensan que esto va a ser una revolución. Lo ha hecho la productora, que es productora de contenido de audio, se llama Aflorhythmic. Y bueno, pues no se quieren quedar aquí. Se supone que su interés es intentar que otros personajes también muy importantes históricos pues sean recuperados. ¿Con qué intención? Bueno, pues lo que ellos dicen es que esto sería algo muy bueno y muy beneficioso para la educación, porque sería muchísimo más atractivo pues conocer. Yo, por ejemplo, pues imagínate que se recupera la figura de Severo Ochoa, ¿no? O de Ramón y Cajal. Sí, sí. Y te pones a hablar con ellos, a lo mejor, pues de asuntos científicos y bueno, pues claro, es una clase que serían masterclass con estas personas, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que se resucitaría a la persona con sus conocimientos. Claro. Ya no es ya su físico, claro, sino que no es un espejo, es la realidad absoluta. No, lo que se extrae es a través de todo ese material que ellos aportaron en su momento, me imagino que también pues con esos algoritmos correspondientes, esos conocimientos se implantan en este busto o lo que sea, y intentan, claro, por ejemplo, imagínate Ramón y Cajal, creo que también hay alguna grabación, pero es más complicado, que sea lo más exacto a la figura que ya se conoce. ¿Y dónde está un poquito el problema? El problema está en las licencias de uso. ¿A quién pertenecen? ¿A quién pagas derechos de este tipo de cosas? Por ejemplo, en el caso de Einstein, la licencia pertenece a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ellos son los que han aportado para que se pueda hacer esto. Entonces, en otros casos, en otros personajes, pues no sé cómo se haría, pero yo no lo veo mal. Yo veo que puede aportar algo diferente, y ya que estamos tan modernos tecnológicamente esta noche, pues bueno, recuperar personajes importantes de la historia igual aportarían cosas beneficiosas. ¿Qué personaje histórico, tú ya lo has dicho, Juanjo, resucitarías gracias a la inteligencia artificial si tuvieras esa posibilidad? Tú has dicho a Chiquito de la Calzada, ¿alguno más? No, con él ya me conformo. Ah, vale. Hace falta. Yo echo mucho de menos a Chiquito de la Calzada en los tiempos que corren. Sí, es verdad. Una visión humorística un poco ante la realidad dura, que es en cierto modo lo que ha hecho, lo que hacen los humoristas, ¿sí? De todas formas, a ver, yo creo que si Einstein le levanta la cabeza se va a quejar sobre todo de las cantidades de frases que le atribuyen y que él nunca dijo. Sí, es verdad. Mira. Y de las otras que nadie cuenta y que sí que dijo, como por ejemplo, él tiene un ensayo sobre el socialismo, porque él era favorable al socialismo. No me digas. No digas eso, que estamos en jornada de reflexión. Jornada de pensamiento crítico. Mira, lo dejo caer, porque hay omisiones muy curiosas, ¿no? Fíjate que se dicen cosas y frases es que nunca dijo. Con esos bigotes y ese pelo tenía que ser comunista. Claro. Él tiene un ensayo que se llama ¿Por qué el socialismo? Vale. Que otro personaje que yo rescataría, hablando de temas así un poco no de humor, pero que también hoy imagino que tendría su sentido del humor, sería Madame Curie. A ella también la rescataría. Espiritista, además.
Exactamente. ¿Verdad? Y un personaje importantísimo en la historia de la humanidad, indiscutiblemente en la historia de la ciencia, eso está claro. En esta tertulia Zona Cero hemos hablado en muchas ocasiones de ella, de sus avances. La figura de Madame Curie ha sido muy importante y la hemos analizado en muchas ocasiones aquí en La Rosa de los Vientos y también en la tertulia Zona Cero, que llega hasta aquí esta noche. Manuel Carbellal, gracias. Gracias. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Josep Guijarro, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, chicos. Nos queda una hora de programa, una hora con La Rosa de los Vientos, pero antes, en la actualidad, en las noticias, la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos.